Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo de El Café del Lunes, el podcast en el cual hablamos de todo lo que sucede en nuestro fútbol chileno, en el fútbol sudamericano y por supuesto también en el fútbol internacional. De antemano les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, ya estamos en el 5º episodio. De antemano las gracias a todos por el apoyo durante estos días. Y también, por supuesto, les tengo que pedir disculpas. Ha estado bajo el contenido en el canal. Casualmente, mi persona se encuentra en exámenes durante esta semana e incluso un viaje. Así que, por supuesto, todo este tipo de detalles los van a poder ver en mi cuenta de Instagram, lo van a poder ver en mi cuenta de X y también posiblemente la van a ver en mi cuenta de TikTok. Eso para el día de hoy. De antemano les recuerdo, todos los lunes desde las 10 de la mañana está este nuevo capítulo en el cual para esta jornada tenemos varias cosas para hablar. Primero lo que fue la semana de Copa Libertadores para nuestros equipos, la semana también de Copa Sudamericana, la fecha número 9 de la Liga de Primera que se reactiva con cambios interesantes en la tabla, más allá de que por supuesto falta un partido importante que es el partido entre la escuadra de Colo-Colo y Coquimbo Unido. Pero también quiero arrancar, no con una columna de opinión, porque no es una columna de opinión, pero sí me parece relevante y fundamental contarles que en esta columna de opinión, más allá de que no lo va a hacer como tal, vamos a hablar de una polémica importante, que de hecho está en la miniatura, las polémicas arbitrales, que no sé si definir por casualidad, no sé si definir por cuestiones del juego, han sido en su mayoría en un campeonato que ha tenido bastantes expulsiones en general durante los partidos. Hay un caso particular con la Universidad Católica que de sus 9 partidos disputados en esta campaña, en 6 han habido expulsiones a los jugadores rivales. Y creo que la manera de definir esto que les voy a presentar es... que de hecho lo tenía por acá anotado en toda esta línea de papeles que siempre ocupo papel, una cuestión de hábito. La UC o la Universidad Católica ayudada por cobros arbitrales. ¿Mito o verdad? Bueno, me tomé el tiempo para hacer este análisis de revisar cada una de las expulsiones y cada uno de los partidos en el caso de la Universidad Católica. Para comenzar, en la fecha número 1, el compromiso inaugural fue con Deportes La Serena, empate 2-2, que tuvo la expulsión de Sebastián Díaz al minuto 70. La revisé. Por favor, quiero que se tomen el tiempo también de ustedes de revisarlo. Está el canal del fútbol con los videos de cada uno de los partidos con su replay, e incluso los que tengan la aplicación pueden ver los partidos completos repetidos. Para mí, particularmente, la roja no fue la primera de Sebastián Díaz. La amarilla, la primera sí, la segunda no me parece para tarjeta amarilla, particularmente. El partido estaba 2-1 a favor de Deportes La Serena. La roja fue en el minuto 70, doble amarilla. El partido terminó 2-2. Un punto rescatado por la escuadra de Garnero. En la fecha 2 no hubo expulsiones para el equipo rival. Sí hubo una para la Universidad Católica, a considerar esto también, que fue para Clemente Montes. Fue ante Deportes Concepción. 2-0 terminó el compromiso. Ganó bien el equipo aparte de Garnero. Ganó de manera sólida, de manera justa y siendo mejor que su rival. En la fecha 3 tampoco hubo una expulsión ni para el rival ni para la UC. El partido terminó 3-2 a favor de Cobresal. Victoria del elenco de Huerta, que es una de las pocas victorias que de hecho tiene en el campeonato. Fecha número 4 ante Coquimbo Unido, también de local. Roja para Juan Cornejo. El partido estaba 2-1, fue en el minuto 58. Un codazo que para mí sí es tarjeta roja. Ahora, quiero considerar algo. El año pasado a Coquimbo Unido le pasó lo mismo. En una jugada de Juan Cornejo, que fue el árbitro José Cabero quien le puso tarjeta amarilla. Bueno, para esta vez fue tarjeta roja y son jugadas muy similares. Entonces, a tener ojo con eso. Fecha número 5 contra Ñublense en Chillán. La tarjeta roja fue para Pablo Calderón. Y aquí yo tengo que detenerme, porque esta es probablemente de todas la que menos roja me parece. Con diferencia, con muchísima diferencia. Ese partido, la roja fue en el 61, estaba 1-1.
Después expulsaron a Diego Céspedes por una protesta, 90+10, no se considera. En el minuto 90, la Universidad Católica anota el 2-1 y gana el partido. Para mí, no fue y condiciona. Por supuesto, porque de hecho Ñublense estaba jugando un buen partido. Ahora, ustedes me dirán, la roja a Nicolás Pérez. Puede ser. No miento en esa discusión. Yo entro en esa discusión que para mí el arquero hoy está perdiendo facultades. Pero es entendible, por supuesto, la gente que considera que es tarjeta roja. Fecha número 6. Contra O'Higgins no hubo expulsiones y ganó O'Higgins 1-0. Con un equipo alternativo, gol de Bastián Yáñez. 1-0 ganó el elenco de Rancagua. En la fecha 7 hubo una expulsión para Villalpando. Este partido fue con Everton al minuto 90+1. No se considera mayormente. Y de hecho expulsaron a Juan Ignacio Díaz antes de. El partido terminó 2-2 en el Claro Arena. Fecha 8. Ante Palestino, la expulsión fue para Julián Fernández. Minuto 45. El partido estaba 2-1 por doble amarilla. A mí la primera amarilla, como es de protesta, se me hace complicado analizarla. Aparte porque no se ve mayor imagen. De hecho, es prácticamente imperceptible el reclamo en sí. Así que me da la sensación de que bueno, ahí queda la duda. El partido terminó 6-1. Una victoria aplastante de Católica. Pero que por supuesto también la roja influye. Para mí sí es expulsión. Para mí sí. La segunda amarilla está bien. Está ajustada al reglamento. Y bueno, si le dijo algo grave, estoy con el árbitro. Esto es evidente. Fecha 9, la última que acaba de pasar. Para Marco Collao, el minuto 75. Contra el Audax Italiano. La otra expulsión fue para Fabián Loyola. Al 90+8 no computa en este sentido. El partido estaba 3-3 con la expulsión de Collao. Que a mí me parece. La primera amarilla fue por un reclamo en el gol de Palavecino. Por una supuesta falta, a mí no me parece falta. Y si le dijo algo, bien amonestado. Y la segunda amarilla creo que también está ajustada. No es falta en realidad sobre Suki, pero la agarra con la mano y evita una chance importante de gol. Con esto, las estadísticas nos marcan que de los 9 partidos en total, 6 han tenido una roja rival en los compromisos ante la Universidad Católica. 4 terminaron en triunfos, 2 terminaron en empates. En 3 partidos sin tarjetas rojas, solamente ganó 1, que fue contra Deportes Concepción, y perdió 2, que fue contra Cobresal y O'Higgins de Rancagua. Y simplemente hubo un partido sin tarjeta roja, que fue en particular, aquí lo tenía anotado, bueno, que si no me equivoco, bueno, fue contra Deportes Concepción, si no me equivoco. Bueno, ahí está el dato. ¿Qué finalizamos con esto? Yo creo que la Universidad Católica no necesita de esto. Yo creo que la UC tiene un equipo como para hacer mejor las cosas. Pero hay algo que tenemos que ser honestos en explicar. Que la Universidad Católica no está jugando bien, no está teniendo su buen fútbol. Y que le falta muchísimo al equipo de Garnero. Tanto en la Libertadores, que fue muchísima la diferencia, como en el campeonato. Ahora hay que decir algo. La Católica está segunda en el torneo, a un punto de Colo-Colo. Que aún tienen que jugar, pero ahí está, haciendo la tarea de local y cumpliendo bien como visitante. Aunque le faltan partidos importantes todavía al elenco cruzado. Yo creo que el equipo de Garnero no necesita de esto. Y la UC no necesita de esto. Porque manchan lo bueno que han tenido durante el año. Que aunque haya sido relativamente poco, también hay que considerarlo. La Católica ha tenido buenos pasajes durante el año. Pero esto mancha un poco el precedente. Pero si hay algo que hay que criticar de fondo, son las decisiones arbitrales que se han ido tomando en las últimas fechas. Soy Manuel Rojo Muñoz y aquí comienza, ahora sí, el Café del Lunes. Muy bien, amigos y amigas, ahora sí comenzamos definitivamente el Café del Lunes para lo que va a ser esta jornada. Vamos a empezar a hablar de lo sucedido en copas internacionales. Un inicio relativamente irregular, vamos a decirlo, de los equipos nacionales. Con solamente un triunfo, el de O'Higgins ante Millonarios, jugando un muy buen partido. De hecho, el partido de Millonarios fue muy bajo, gracias también a que O'Higgins de Rancagua planteó un muy buen juego. 2 empates, que son el de Coquimbo Unido ante la escuadra nacional, agónico, último minuto con el tanto de Manuel Fernández. Y la igualdad de
Palestino, que fue 0-0 ante Deportivo Riestra. Las dos derrotas, la de la Universidad Católica ante Boca Juniors y luego la de el Audax Italiano ante Olimpia de Paraguay. Vamos a empezar a analizar los partidos de Copa Libertadores porque me parece fundamental esto, ir primero con los equipos que están en el torneo más importante, que es la Conmebol Libertadores, a ver, si tenemos que definir un poco lo que fue la fecha de... Voy a partir con Universidad Católica, porque creo que es el partido también que más fondo nos da como para hablar. Primero, tengo una particularidad con el equipo de Garnero, que es un equipo tan impredecible que ni siquiera Garnero entiende muy bien lo que hace. Y planteó un partido a un nivel defensivo prácticamente extremo, un equipo que prácticamente plantó el autobús en el fondo y que trató de aprovechar espacios en la zona defensiva de Boca Juniors. Y Boca, con un rombo en la mitad de la cancha, le hizo muchos problemas. Un gran partido de Aranda como enganche, Leandro Paredes con libertades, y esto es lo que a mí me sorprende. Un equipo que sabe que depende muchísimo de Leandro Paredes, como es Boca. La Católica lo analizó de una manera pésima, porque el partido de Paredes fue muy bueno, también debido a que la Universidad Católica no tuvo la posibilidad de marcarlo. Siempre recibió libre y siempre tuvo tiempo para pensar. Y esto es lo más preocupante de todo, que el elenco cruzado no mostró un fútbol que realmente a nosotros nos dé la sensación de que está en mejora. Y que Manuel de Tesanos en su podcast creo que graficó muy bien. Es un equipo que no te da para ilusionarte tampoco. Es un equipo que está muy corto de fútbol en los momentos importantes y que cuando ha estado contra las cuerdas siempre ha sacado resultados negativos. El equipo de Garnero marcó una formación bien defensiva, sacando a Palavecino de la mitad de la cancha, siendo que venían casualmente de anotar, venían en un buen momento, y ahora casualmente el partido de la Audax que vamos a analizar termina anotando. Coloca a Medel y a Valencia en el corte y le deja la libertad a Cuevas. Tiene que ser el peor partido de Cuevas que le tengo que haber visto con la camiseta de la Católica. Por diferencia. El partido de Cuevas fue muy bajo, pero demasiado bajo el partido de Cuevas. Y es preocupante esto de la Católica, porque es un equipo que normalmente no varía mucho en su esquema. Jugó con Díaz y con Ampuero en el fondo, que deberían ser los centrales titulares. Daniel González como lateral derecho es una idea que para mí no va. Personalmente para mí no va. Creo que no es una idea idónea, ni que a la Universidad Católica le fortalezca. Le hace falta un lateral derecho natural, pero seamos honestos, Cerezo no estaba a la altura, Arancibia viene volviendo recién, entonces hasta Uruaga también con la lesión no tiene a la Católica un lateral de confianza, y el año pasado trató con Dylan Escobar y no rindió, y de hecho le ganó el puesto a un juvenil, que es el caso de Arancibia, y lo ganó bien Arancibia, pero el competidor no estaba a la altura, y hoy Dylan Escobar es suplente en Coquimbo Unido, siendo que ha tenido buenos partidos, pero en el momento que le dan la oportunidad para consolidarse siempre termina quedando al debe. Entonces, la Universidad Católica, con Medel y Valencia, primero es que se ve un equipo lento, más allá de que Valencia trata de hacer lo que puede, en un partido donde él tenía la responsabilidad de marcar a Leandro Paredes, pero en relación a que estaba tan libre la mitad de la cancha, estaba libre Ascasíbar, Delgado y Aranda, siempre con libertades para jugar. Y esa zona de presión que tenía que ejercer la Universidad Católica, la ejercía en 3/4 de cancha cuando atacaba a Boca. Entonces, Boca en 3/4 de cancha y recién ahí sometía presión. Y la Católica le dejaba espacio para pensar y analizar. Bueno, de ahí mismo también sale el gol de Boca, el primero de Paredes. Eso es un golazo. Que también creo que tiene responsabilidad Bernedo, porque la pelota se le pasa entre medio de las manos. Tuvo quizás un poquito de espacio como para reaccionar. Pero también Paredes recibe solo y nadie lo sale a marcar. Lo esperan, le dejan el remate. Entonces, es inevitable eso. Y la Católica en el primer tiempo prácticamente no llegó al arco. El partido de San Pedro es muy bajo también porque se nota la diferencia de jerarquías en los defensores. Ayrton Costa y Dilolo son defensores de muchísima jerarquía. Son defensores que hoy tienen que ser top dupla de centrales de Sudamérica. Y lo marcaron ante la Universidad Católica. El partido de Gianni tampoco fue bueno. Pasada de rosca. Y lo que sí tengo que decir, la patada de Weigand es una roja, pero aquí en China. Y teniendo el VAR, teniendo este tipo de tecnologías, es algo que no entendemos. Y me parece fundamental esto, porque con la capacidad tecnológica y con la capacidad para tomar decisiones, si es necesario, demórate el partido en 5 minutos. Está bien, después lo repones. Pero Weigand se debió haber ido expulsado. Sí, así como nosotros criticamos
a los árbitros de nuestro país en los compromisos que tiene ante la Universidad Católica, que para mí, hay que decirlo, la UC no tiene culpa de que hoy el rendimiento arbitral esté muy bajo. Particularmente está muy bajo por los criterios y las decisiones que se toman. Porque estamos siempre con esta idea de ir variando el método. Un día dejo jugar, el otro no. Entonces yo digo, pongámonos de acuerdo y digamos ya, esto es 1 y esto es 2. Pero no 1,5, no 1,6. Es 1 o 2. Pero no empecemos con los detallitos chicos. Y en el fútbol chileno ha pasado un montón en esta temporada. Ya en el segundo tiempo, Boca avanza, suma línea y cae el 2-0 en una jugada fantástica que termina definiendo Vareiro. Aranda es un jugador top, que hoy me parece que está cerca de partir, porque si sigue con este rendimiento en alza, primero va a seguir siendo titular en Boca, y segundo, lo más probable es que parta Europa a un buen precio, porque es un jugador fantástico, físicamente notable, técnicamente está a la altura, y también en la toma de decisiones ha estado de manera precisa. Ha sido un jugador clave para Boca Juniors en el método de juego que también se ve en el campeonato argentino. Más allá de que con Independiente jugó con un equipo alternativo. Le ha hecho bien Vareiro a Boca. Después de eso, Boca se tira un poco más para atrás. El equipo de Úbeda trató de repeler lo que atacaba la Católica con un Montes que por derecha, yo digo, no tiene ningún sentido. Pon un extremo derecho en condiciones, sino cuáles son las necesidades de poner otro puntero izquierdo por derecha, si es puntero izquierdo. Esta cuestión de andar inventando posiciones, no la entiendo. Yo de verdad que no las entiendo. Bajo Medel, bajo Sampedri, bajo Cuevas, Gianni también, Mena, para qué decir, y Dani González en general, son los más bajos del partido. Monte, más allá de tener un par de chances, no tuvo mayor responsabilidad en el compromiso. Y lo más increíble de todo, cuando entró Palavecino, el equipo marcó un cambio. Porque es una cuestión natural de Palavecino. Palavecino es un jugador que va hacia el frente y que le entrega espacios. El partido Boca, de hecho lo dijo después, cuando Palavecino entró, claro, le empezó a gestionar los problemas, pero debiste haberlo colocado en el arranque del partido. ¿Cuál es esta intención de inventar cuestiones que no se hicieron nunca? La Católica en todo el año había defendido. En todo el año. Nunca había sido un equipo defensivo. Y ahora de repente le dan ganas a Garnero de armar un equipo defensivo con Medel y con Valencia y con Cuevas de enganche. Cuevas no es un conductor, era lateral izquierdo y terminó de enganche. Cuestionable, por lo menos cuestionable. Voy a pasar al partido de Coquimbo Unido con Nacional, que creo que sube un poco el nivel y eleva un poco también la ilusión, ¿no? Porque Coquimbo Unido jugó un gran partido ante Nacional. Jugó un gran partido. Y mis aplausos para el equipo de Caputo. Y mis aplausos para Caputo, porque Caputo se atrevió a colocar al equipo y mandarlo al frente. No se achicó Coquimbo Unido y fue al frente, entendiendo que Nacional era un equipo que se iba a tirar atrás y se iba a poner a defender. Eso en el plano inicial de Universidad Nacional, el primero del grupo, es un equipo con grandes jugadores. Estamos hablando de Coates, Maxi Gómez, Boggio, Carneiro, que ahora se lesionó más encima Barcia, Nico Lodeiro. Son jugadores de un nivel superior. Estamos hablando de jugadores con una calidad fantástica. En el partido me gustó mucho el rendimiento de Salinas, mucho el rendimiento de Salinas. Defensivamente el equipo estuvo clarito con Cacholo y con Fernández. Cornejo también se nota que está en un nivel por encima. Galani fue de menos a más en el partido. Camargo quizás le faltó un poco. Chandía de enganche creo que es una idea muy buena. Y acá también hay que decir algo. Uno se mete a la página donde se pone las estadísticas de los partidos y Chandía 6,3. Chandía probablemente tiene que haber sido, junto con Zavala, los dos mejores de la zona de ataque, de los 4 que comenzaron el partido. Azócar atrevido para ir al frente. O sea, Coquimbo Unido marcó esta idea que se tenía de Coquimbo Unido. Un equipo combativo, un equipo que batalla, pero aparte es un equipo que ataca y que propone. La idea de Coquimbo Unido ataca, propone y va al frente. Y eso me parece que le ha hecho bien al Pirata. Que creo que el resultado es justo, me parece que sí. Por lo que había sido el trámite del partido, Nacional se encuentra con el gol de Coates después del tiro de esquina. Y algo hay que decirlo, cabecea solo. Cabeza solo, Coates. Es imposible que el jugador más alto que tiene Nacional cabecee solo. Algunos decían que venían de atrás, pero digo, entra solo Coates. Entró solo y anotó el 1-0. En la página, bueno, está el impulso de ataque que marca que en la general en el partido Coquimbo Unido fue muy superior y fue el que llegó más veces. De hecho, en los goles esperados aparece Coquimbo 1,59 y Nacional 0,45. 68% de posesión para Coquimbo, 32% para Nacional. Un equipo tremendamente defensivo y eso fue lo que se le criticó muchísimo en Uruguay. Y Coquimbo Unido tuvo chances clarísimas como para haberlo ganado, si no fuera por los defensores y si no fuera también por el arquero, que mi compadecencia con el arquero Suárez.
arquero juvenil que viene entrando recién. Y se le escapa la pelota para que anote Manuel Fernández en el 90+5. Tuvo un momento Nacional entre los 20 a los 30 donde fue mejor que Coquimbo, pero de ahí en más Coquimbo volvió a ser superior, volvió a tener la pelota y fue un equipo que concatenó, un equipo que se encontró en cancha. Que Cornejo y Salinas avanzaron, que Azócar y Zavala también estaban muy rápido los dos, Chandía pegándose a las bandas generaba espacios en la zona central. El partido de Johansen hay que analizarlo aparte también. Entonces, eso fue lo que le hizo muy bien a Coquimbo Unido durante el partido. Esta intención que tenía de ir al frente, de atacar, de presionar, de ser un equipo que complicaba la salida del rival, lo hizo de muy buena manera. Y Coquimbo Unido se vio muy bien ante Nacional, así como lo había hecho en las dos últimas fechas de Copa de la Liga, donde había ganado, y también en el partido ante Cobresal que venció 3-2 en un resultado que me parece incluso un poco maquillado. Coquimbo Unido pudo haberlo ganado sin ningún tipo de problema, sin ninguna duda. Y Coquimbo por momentos mereció ganarlo. Y creo que es una muy buena presentación del Pirata en su redebut a 34 años. Y creo que Caputo está sumando puntos. Esto de Caputo le hace bien a Coquimbo Unido. Un equipo que presiona, un equipo que va al frente y un equipo que ataca. Se nota bien Coquimbo Unido. Vamos con O'Higgins, que fue el equipo que ganó de la Sudamericana 2-0 Millonarios. O'Higgins es un equipo que hoy, en nuestro fútbol chileno, y esto también va a servir para el recorte. Hoy O'Higgins de Rancagua es probablemente de los 5 equipos que están en torneos internacionales el equipo más copero de este año, por ahora. Y también hay que considerar algo, que comenzó antes que el resto. Porque O'Higgins pasó por fase previa de la Libertadores y luego llegó a la Copa Sudamericana. Y por poco no llega a la Copa Libertadores, ¿eh? Ojo. Hoy O'Higgins, con Francisco González en un nivel espléndido, con Sarrafiore, con Ogaz, que a mí Ogaz me encanta, es un jugador para ir a verlo, a Ogaz. Fantástico lo de Ogaz. Creo que en general la escuadra de O'Higgins es un equipo, desde que llegó, por supuesto, Bobaglio, es un equipo que da gusto ver durante los partidos. Y Millonarios fue un equipo que se desesperó, que no encontró a Contreras, que no encontró tampoco a Castro, en un partido donde se vio falto de fútbol, se vio muy muy falto de fútbol, y por momentos O'Higgins se vio muy superior. Gran partido de Faúndes, gran partido de Leiva también. Entonces, es un equipo que hoy está rindiendo a gran altura. Y bueno, también por supuesto, a analizar el rendimiento de Castillo, un 9 de área. Cuando el 9 está en estado de gracia, se hace todo mucho más fácil. Y O'Higgins de manera muy merecida, jugando bien al fútbol, teniendo buenos rendimientos, aparte también colaborando con su arquero. Tener un arquero que hoy está siendo visto por una selección que va al Mundial, nombra mucho. O'Higgins es un equipo que tiene muy buen plantel, que quizás en el banco de los suplentes está un tanto débil, si eso sí hay que contarlo, sacando a Ravelo, sacando a Yáñez, que están tanto bien. Es un equipo que quizás le faltan más alternativas de peso, pero que en su plano inicial es un equipo que está muy bien armado y muy bien conformado. Es un equipo que está bien y que está sólido. Bueno, y aparte ahora le dieron la confianza a Maturana, que está haciendo grandes presentaciones. Y un equipo de Bustos, un Millonarios que se tiró muy atrás también. Se encontró con el 1-0 rápido O'Higgins de Rancagua y eso lo hizo bien para acomodar un poco la idea defensiva que tenía Bobaglio, que la viene trabajando bien también, incluso en Copa de la Liga. Y se vio un equipo sólido, un equipo que estaba armado como para este tipo de contextos. Gran partido de O'Higgins, que lo ganó muy bien, con grandes rendimientos individuales y con un rendimiento colectivo que da mucha confianza. Hoy O'Higgins es un equipo muy confiable y probablemente, por cómo juega, hoy es uno de los 3 mejores equipos del campeonato chileno. Sí, del campeonato chileno. Y aparte responde en torneos internacionales. Con el caso de Palestino, un partido flojazo. Sí. Flojazo, hay que ser súper honestos en eso. Partido flojazo el de Palestino, que consiguió un empate 0-0. Quizás un tanto falto de pizca, ¿no? De hecho, Palestino cambió mucho entre el primer y el segundo tiempo, entonces también eso varía mucho, muy dependiente de Gallegos, y esto también hay que contarlo. Sin Abrigo, hoy está muy debilitado Palestino, muy debilitado. Entonces, se nota. Tratando Montes, por supuesto, Munder por banda, es un equipo que quizás aprovecha mal los costados, pero que todavía no ha logrado sacar rendimientos superiores. Ahora le está haciendo muy bien el ingreso de Rocco en defensa, le da solidez al bloque defensivo. También hay que considerar a Riestra un equipo combativo, defensivo. Era un partido sucio que termina con un 0-0 que quizás uno se pone a pensar y se pone a analizar y me da la sensación de que
en la general no es un mal punto en Argentina, que te deja con la sensación de más, pero sí hay que sumar algo, y es que Palestino yo creo que está como para más. Hay que considerar algo también, que Gremio perdió. Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, van sumando. Partido lento, partido con falta de llegadas. De hecho, si uno se pone a ver las estadísticas, está todo muy, muy parejo. No hubo mayores llegadas, solamente un tiro a puerta de cada uno. Entonces, partido débil, con mucho toque, mucha entrega, mucha falta. Estamos hablando de casi 30 faltas en el partido. Entonces, el partido lo ensucia. 0-0 que queda ahí con la sensación de que es un buen punto. Pues te puede haber hecho algo más, por supuesto. Pero me parece que Palestino está en mejora. También en un momento complicado ese. Un momento difícil el que tenía el equipo de la Nona Muñoz. Yendo al último partido de la Copa Sudamericana. Estamos hablando de la derrota 2-0 del Audax Italiano frente a Olimpia. Partido donde defensivamente se vio débil en los primeros minutos, donde trató de tocar mucho en la mitad de la cancha y no le sirvió, a falta de quizás su mejor planteamiento. El equipo de Lema quedó muy al debe, y por supuesto también hay que considerarlo. Olimpia tiene dos extremos peligrosísimos, como Benítez y como Lescano. Entonces eso también va marcando un poco la diferencia, y se vio un equipo más sólido en los momentos del caos. En los momentos donde había que golpear, golpea a Olimpia, porque es un equipo grande, es un equipo copero en el fútbol paraguayo, y incluso más allá de los goles esperados durante el partido, porque tuvo muchas chances el Audax Italiano como para haber hecho algo más. 23 tiros totales, señores, 23, de los cuales 4 apenas fueron al arco, y de 8 tiros totales de Olimpia fueron 4 a la portería. Estamos hablando de la misma cantidad de tiros a puerta, pero son menos de un tercio de los remates en total que había hecho la escuadra del Audax Italiano. Entonces, puedo patear 50 veces, pero si van todas por encima del travesaño, no importa. En total son 3, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11 llegadas dentro del área y ninguna para aprovechar. En el caso de Olimpia son todas dentro del área. De hecho, hay varios remates de media distancia, y este es un recurso que hay que considerar. Pero me parece que en la general el Audax no jugó un buen partido. Lema planteó un equipo tremendamente de posesión que no le sirve, porque no es un equipo que tenga transiciones muy... No es un equipo con gran posesión, con gran toque, más allá de tener jugadores muy habilidosos como Collao y como Mateos en la mitad de la cancha, pero es un equipo que tiene transiciones rápidas por las bandas. Es un equipo que sabe aprovechar esos espacios en la zona de los costados, y eso no lo logró hacer con Olimpia Paraguay. Quedó complicado en el grupo, que con los paraguayos, mismo caso de Barracas y Vasco, que empataron en su compromiso, un 0-0 amargo de Barracas con el equipo brasileño. Bueno, irregular, vamos a decirlo irregular, eran partidos difíciles, pero ahora lo que se viene también es interesante para analizar. Primero porque en la Copa Libertadores la Universidad Católica tiene la visita probablemente... No la más difícil, yo creo que la visita más difícil está particularmente, en opinión personal, algunos creen que es la Bombonera. Yo creo que es la visita a Colombia, no, a Ecuador. Ahí está, que me confundí. Yo creo que tiene la visita más difícil. En Ecuador va a visitar a Cruzeiro. En Brasil, partido jodido, partido bravo. Y en el caso de Coquimbo Unido tienen que visitar la cancha de Universitario. Un partido pesado, un partido que lo va a tener que ir a pelear. Un partido que físicamente te exige el doble de lo que te exige Nacional. También porque Universitario viene a empatar con Tolima. Es el único grupo de toda la Copa que tiene a todos con un punto. A todos, absolutamente a todos. Y si hay algo a considerar, es que Coquimbo Unido jugó muy bien ante Nacional, pero ahora tiene que demostrar esto de visitante y cambia las cosas. Va a recuperar a Rivero, recupera a Badala, pero todavía le falta aceitar este sistema donde va a tener mayor desgaste físico. Vamos a ver cómo lo maneja el equipo de Caputo. En el caso de la Copa Sudamericana, O'Higgins tiene un partido gravísimo, la visita más complicada de su grupo, que es jugar ante el Sao Paulo en el Morumbi, un partido que sueñan todos. Partido bravo, Sao Paulo ganó en su debut, ganó por 1-0 ante Boston River. En el caso del Audax tiene que visitar a Vasco, también dentro de su grupo. Me parece que es la visita más compleja, porque tiene que ir a jugar a Barracas, después tiene que ir a Paraguay. Bueno, me parece que Vasco es el partido más complejo.
Y Palestino recibe a Torque, a Montevideo City Torque, que le ganó al Gremio. Entonces viene en alza el equipo uruguayo con la mitad de los jugadores que ya han pasado por el fútbol chileno. Un dato no menor a considerar. Eso con los equipos chilenos en los torneos internacionales. A falta, por supuesto, también de la mejora en este inicio de campaña. Vamos a meternos en la Liga de Primera porque han pasado cosas. Sí, señor, han pasado cosas. Vamos a hablar de la Católica en un gran partido. Le ganó en el cierre al Audax Italiano 4-3 y quedó segundo en la Liga de Primera. Bueno, si nos ponemos a hilar fino en el partido, vamos a encontrar varias cosas. Lo primero, que me parece que por ahí en la general, primero fue un partidazo. Segundo, que defensivamente los dos equipos estuvieron pobres, muy pobres. Y ofensivamente aprovecharon eso. Comenzó ganando bien Audax. De hecho, creo que jugó un gran partido y mejoró muchísimo ante lo que había hecho ante Olimpia. Con la novedad de que se vio bien Chiaverani y se vio bien Trojansky en este doble 9 que se abre mucho a las bandas y deja libertades en el medio. Y siempre la Católica se encontró mano a mano. Entonces también arriesgó más la Católica en un tramo. Y eso le propinó también que Audax aprovechara con un buen equipo. Un equipo quizás un tanto alternativo, el de Católica. Cambió un par de nombres, también le dio descanso a otros. Creo particularmente que Palavecino le hace muy bien al equipo. Aparte de anotar, es un jugador que es diferencial ante el resto y que le entrega una chispa frente al resto. Y eso el rival también lo nota. Y creo que por ahí le hizo falta ante Boca esta dinámica que le entrega. Este valor diferencial, este valor distinto donde puede marcar mayor diferencia siempre y cuando le dé la confianza. O sea, si yo a Palavecino no le doy confianza, es una cuestión prácticamente de ir contra la pared, básicamente. Ir contra el destino. Creo que Audax tiene un buen juego, tiene una idea clara, sin embargo no logra clarificarla en los momentos importantes y todavía eso le ha traído problemas durante la campaña. En el caso de la Católica mejoró mucho en las partes final del partido y también por supuesto la expulsión le dio más chances, pero fue un partido donde tuvimos llegadas de un arco y de otro, fue un partido para allá, para acá. Esto es lo que también buscábamos y el árbitro, más allá de ser protagonista en el cierre del partido, no porque se haya equivocado, sino porque termina siendo protagonista en esta idea que tiene de darle esta seguridad al juego. Y yo creo que está bien expulsado Collado. O sea, si la primera amarilla está bien argumentada, si que le dijo algo al árbitro, está bien, yo lo apoyo al árbitro. Al árbitro hay que apoyarlo siempre, hay que darle facultades, porque si le quitamos facultades se hace todo más difícil y hace todo menos claro y menos plural, si se quiere. Creo que la Católica ganó un gran partido en general, porque era un partido difícil, era un partido bravo, y que durante el transcurso del juego fue un equipo capaz de acomodarse frente a las adversidades. Defensivamente sí creo que los dos estuvieron pésimos. Y ese adjetivo calificativo creo que es claro, pésimo. Partido de ambos en lo defensivo. La Católica quedó segunda con 17 puntos y quedó acomodada un poco en esta tabla que está toda tan pareja que le permite respirar un poco. Ahora, Garnero es un entrenador que debería tener en cuenta algo. Es un equipo ofensivo la Católica. Juega de visita, ya, está bien. En Copa Libertadores puedes tirarte un paso más atrás. Pero si vas a hacer una presión o vas a esperar, cuando salgas a presionar, sale a presionar con intención. Porque si sale a presionar netamente para incomodar un poquito, no vale. Eso en Audax se mejoró porque la Católica es como que cambiara el chip entre el campeonato y la Libertadores. Aunque lleva un partido. Que se quede claro, que lleva un partido. Pero como que cambiara el chip, como que fuera un poquito más arriba, como que lo intentara. Y ese tipo de cuestiones cambian un poco también el contexto del partido. Vamos a ir avanzando rápido con la Liga de Primera porque los partidos en general, sacando que fue un gran partido, el resto estuvo medio al debe. Medio al debe. Así que, y aparte, bueno, lo que les contaba, en mi Instagram van a tener más novedades. Les contaba de un viaje, vamos a ver si por ahí se logra captar algo de lo que les contaba. Nos vamos a pasar al Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, donde Ñublense, sobre el cierre con un golazo de Diego Céspedes de tiro libre, ganó a la U y se ilusiona, se metió cuarto el equipo de JJ Rivera. Gran campaña otra vez, así como lo había sido en su temporada en Audax Italiano en el inicio, donde quedó segundo
donde quedó acomodado también con Coquimbo Unido en esa parte alta. Bueno, Ñublense hoy día con un 3-4-3 más clásico que viene marcando hace mucho tiempo, que le viene haciendo bien, con Plaza quizás más liberado, que jugó un muy buen partido, que fue fundamental para darle ese impulso al equipo, con Reyes y Rivera jugaron bien, y defensivamente un equipo ordenado, un equipo claro, que no le dejó comodidades a la Universidad de Chile. Con la mala noticia de que Vargas salió tocado, con la mala noticia de que Guerrero y Asadi no tuvieron un buen partido, Altamirano también. Ofensivamente la U estuvo muy pobre y Lucero entró prácticamente para poco cambio. En la mitad de la cancha a mí me gusta mucho Barrera, es un jugador que hay que darle más rodaje, hay que darle la confianza, y Gago lo hizo. Yo creo que el partido pintaba para un 0-0 y nadie decía nada. Pero hay algo más que me parece relevante. La U tuvo más tiros que Ñublense totales, pero al arco tuvo uno. Tuvo solo un remate a la portería la U, que me parece importante considerarlo. Entonces, no fue un gran partido de la U de Gago, que mostró en los 90 minutos, ahora sí en los 90, más cosas de lo que venía mostrando contra Deportes La Serena en la Copa, en la Liga de Primera, en la fecha anterior, que lo que le esperábamos en este contexto. Esperábamos un equipo de Gago más adelantado, más ofensivo, más propositivo, si se quiere, pero le faltó, sí señor, le faltó. Entonces, a tener ojo Gago, porque este era un partido chivo, era un partido jodido, porque ir a Chillán nunca es fácil. Pero en el cara a cara, en los últimos partidos, no le había ido bien a la escuadra de la Universidad de Chile visitando el Nelson Oyarzún Arena. De hecho, los últimos dos no ganó, contando empató 2-2 en el anterior, y anteriormente había ganado por 4-1, antes empatado 1-1, y si nos tiramos más atrás, había perdido 3-2, y había perdido 1-0, y así contamos. No es una cancha fácil la del Nelson Oyarzún, y aparte Ñublense está jugando bien. Es un equipo que a mí me llama la atención ver Ñublense, porque es un equipo muy combativo, muy físico, con jugadores que pegan un desgaste fundamental. Campuzano es un jugador que hay que aplaudirlo, porque corre una barbaridad. Campos muy claro en defensa, Bozo le da seguridad al fondo. Lorenzo Reyes, una claridad para jugar fantástica, es un jugador que serviría en cualquier equipo, y creo que hoy está en un gran nivel, y quizás físicamente no se ve tan bien, pero futurísticamente es un jugador con muchísimo fútbol. A diferencia de la U, que fue un equipo débil en la general y que no tuvo mayores respuestas. Trató de buscar del banco con Arce, con Vázquez, con Díaz en la mitad de la cancha para armar y jugar, pero es un equipo débil en alternativas la U. Es un equipo que no está encontrando alternativas en el banco como para cambiar los partidos, y se nota. Y cuando los extremos no logran darle la pelota al 9, el 9 incómodo, presionado, se le hace mucho más difícil la tarea. Altamirano también hace mucho rato no viene teniendo grandes partidos, más allá de que anota y todo, pero no son grandes partidos en el fondo del asunto. El fondo es que la U no viene jugando cuando le ha tocado rivales quizás con mayor envergadura física, siempre le costó. Siempre. Más allá de que con La Serena el partido se destraba también por ese 2-0 en apenas minutos. La Serena había jugado un muy buen primer tiempo, y esto hay que considerarlo al equipo de Gago. El primer tiempo de Gago ante La Serena fueron los 90 minutos en total de hoy ante Ñublense. Y hoy Ñublense, con el golazo de Céspedes, porque es un gol de antología, consigue un triunfo que lo deja cómodo en la tabla, lo dejó lejano del resto, lo dejó con 16, cuarto, y por supuesto también alarga esta diferencia. Ahora, hay que considerar algo. Entre el 14º, que es Cobresal, y el segundo, que es Limache, 7 puntos. Y entre el sexto y el 14º hay 4 apenas. Entonces cambia mucho. Y bueno, hay que considerar también lo que vamos a hablar próximamente. Pero yo creo que Ñublense, no sé si gana merecidamente, pero es un equipo que con sus armas, con su fútbol, es un equipo que convence y que juega bien al fútbol. Que no lo juega brillante, hermoso, con brillantina. No, pero es un equipo que sabe lo que juega y muere en su estilo. Y esos entrenadores a mí me gustan, que mueran en su estilo, porque saben lo que tienen que hacer y lo hacen a la perfección. Juan José Rivera es un entrenador que sabe lo que tiene que hacer, se lo dice a sus jugadores, los jugadores lo entienden, lo captan y van a jugar. Y hace mucho rato que viene mejorando y perfeccionando la idea. Primero en Audax y ahora en Ñublense de Chillán. Dos equipos combativos que han logrado grandes resultados, uno con Sudamericana. Hoy Ñublense está cuarto, ilusionado,
en la parte alta de la tabla de posiciones. Y para la U, mucho que mejorar. Muchísimo que mejorar. Bueno, pasamos al siguiente compromiso, donde vamos a hablar de uno de los equipos que estaba en la parte alta, pero que, digámoslo, quedó al debe. Sí, señores, quedó al debe. Que es la escuadra de Deportes Limache, que cayó, mejor dicho, ganó la escuadra de Palestino por 1-0, perdón. Me confundí con el resultado de otro partido. Ganó 1-0 ante Limache con cierta polémica en un partido donde en la previa se había dicho que la Nona Muñoz estaba pendiendo de un hilo. Y no me sorprende tampoco, porque es un equipo que en la liga se ha visto muy falto de fútbol en general. Entonces me parece fundamental decir que son 3 puntos que le dan vida, pero una vida prácticamente eterna al equipo de Muñoz, que no venía jugando bien en la liga, que no venía sacando resultados, y le da un respiro también a la tabla. Estaba con 8 puntos y ahora respira y tiene 11 unidades. Buen partido defensivamente en general. Me parece que Palestino entiende que ante rivales que llegan con muchísima gente en defensa hay que tirarse un paso más atrás, darles la pelota, porque no es algo que suceda mucho. Limache no es un equipo de posesión, y eso lo entendió bien Muñoz y salió a jugar un partido más defensivo. De hecho, 66% de posesión en Limache, el equipo con menos posesión del campeonato, con menos posesión en promedio. De hecho, bueno, esto lo va a hacer subir muchísimo su promedio. Pero sacando a Martínez, que jugó un partido regular tirando para bueno, el resto tuvo un partido muy bajo, y esto es responsabilidad también defensiva de Palestino. Responsabilidad de Rocco, responsabilidad de Espinosa, de Gargues, de Zúñiga. Castro y Sosa prácticamente desaparecidos. Pinares tuvo que tomar muchas responsabilidades. Meneses no estuvo fino. Montesinos tampoco. El gol de Yerko González a mí me deja ciertas dudas, voy a decirlo. Yo creo que si no lo anulaban nadie decía nada, y de hecho era un golazo de González. Y después, claro, aparece el penal de... para que no te decirlo, no una expulsión, pero que no tiene ningún punto argumental. O sea, estamos hablando... el jugador lo amonestaron en minuto 12 a Da Silva. Hace el gol de penal y se saca la camiseta y lo echan, sí. Una roja absurda la de Da Silva. Bueno, después de eso, por supuesto, Palestino se tiró más atrás, fue a aguantar y le funcionó. Y me parece que Palestino jugando así, ante este tipo de rivales, está muy bien. Porque son rivales que no tienen la pelota, y cuando le dan la pelota sufren. Lo que le pasa al equipo de Rivero. Entonces, cuando el equipo rival le gusta tener la pelota, sufre con Limache. Cuando el equipo rival entiende que le tiene que pasar la pelota a Limache, es un partido que se le hace más cómodo. Defensivamente, por supuesto, hay que trabajarlo, hay que aguantarlo. Son jugadores complicados. Castro, Sosa, Montesinos en el ataque. Tiene alternativas aparte en el banco. Si uno se pone a revisar, entró Morales, entró Álvarez, entró Arturia, que no entraron bien. Entonces, también eso marca un poco el detalle de lo que es hoy Limache. Cuando no entran bien, tampoco tus alternativas se te hace mucho más difícil. Pero Palestino con Muñoz respira, sacó un triunfo importantísimo en general, con esta intención que tiene de ser un equipo que le da mucha preocupación a la velocidad de los costados, un equipo más dinámico, más eléctrico, pero que sigue en su punto estando al debe, digámoslo, sigue en su punto estando al debe. Entonces, creo que por ahí también tiene muchísimo que mejorar el equipo de Muñoz, más allá de que ganó un partido dificilísimo y con polémica, sí señor, con polémica, porque Limache anotó, de hecho, el 1-0 y después lo terminó perdiendo por 1-0. Quedó segundo Limache con 17 y aparece hoy en la tabla de posiciones la escuadra de Palestino con 11 unidades, 12º, pero hace un ratito atrás estaba prácticamente en puestos de descenso. Hablaba de la Católica segundo, bueno, está con un poquito más de diferencia con Limache, tiene los mismos puntos. Vamos a meternos en un tema complejo, en un problema serio, sí señor, en un problema serio. Pasamos de lo bonito de los triunfos a hablar de temas fuera de nuestras canchas que en realidad, siéndole súper honesto, no es un tema que a mí me guste tocar dentro de este podcast, pero son necesarios, ¿no? Son necesarios porque son cosas que van pasando y bueno, vamos a hablar de uno en La Calera que al comenzar esta fecha tenía en total 10 puntos, estaba en la mitad de la tabla sin mayores inconvenientes, y hoy está último. Sí, hoy día La Calera está último, con 4 puntos y con menos 12 de diferencia. ¿Por qué? Me dirá usted. Bueno, en los partidos, primero, ante Everton, que ganó por 1-0,
Y en el partido ante Cobresal, que ganó, con el Audax Italiano, en la liga, que ganó 3-0, alineó a 6 jugadores extranjeros. ¿Por qué 6? Porque en cancha estaba Axel Encinas, un jugador argentino que estuvo jugando junto con Kevin Méndez, Requena, el Sacha Sáez, Cáceres y Avellaneda. ¿Qué pasó con Encinas? Era un jugador que estaba computado como juvenil y que en este caso había dejado de formar parte de la proyección. Y por eso ya contaba como jugador base, como jugador profesional, por así decirlo, como un jugador adulto. Y por eso, al haberlo colocado en 2 partidos, terminó siendo sancionado con esos 6 puntos y aparte las derrotas por 3-0. No me quiero tampoco olvidar de algo que fue publicado en estos días, que lo publicó mi amigo Nacho Ignacio de Tano Noticias, OTA Noticias básicamente, que hablaba, les cuento de inmediato, de el nombre del nuevo gerente que hoy tiene el Audax Italiano, de Martín Garretón. Bueno, es el mismo gerente que hace un par de semanas había sido expulsado, o más bien había sido despedido de Unión La Calera. Básicamente, perdón, para clarificar y darle el crédito a Ricardo Maturana, Martín Garretón renunció a su cargo de gerente deportivo en Unión La Calera en relación al tema de la sanción de puntos, y hoy se convirtió en gerente deportivo del Audax Italiano. A considerar eso. Dijo que renunció por motivos personales y que la dirigencia había aceptado la decisión. Uno de los responsables dentro de la parte dirigencial, pero probablemente hay personas que son más responsables, pues lo puede haber, por supuesto. Pero yo digo, con toda la información que hay, sabiendo que no se puede, sabiendo que hay casos anteriores, me parece un fallo tan grave como para que en un par de semanas la misma persona que cometió este error llegue a un equipo de la misma liga. O sea, no sé, déjame cuestionarlo. Algunos van a decir ahora que me sumé a la línea de Juan Cristóbal por el abrazo grande a Juan Cristóbal. Ojalá esté viendo el podcast. Bueno, La Calera con esto quedó colista, menos 12, 4 puntos apenas. Y que esto le pase hoy en el fútbol chileno a los equipos es algo gravísimo. ¿Dónde está la responsabilidad primero? La responsabilidad, porque esto hay que cuestionarlo. O sea, 2 partidos. En uno está bien, no se puede dar cuenta del error, pero en 2 partidos. En 2 partidos es gravísimo. De verdad es muy, muy grave esto. Pero bueno. ¿Qué más se le va a hacer? Ya Unión La Calera perdió sus puntos, hoy es colista y tiene un partido clave, que de hecho se juega en esta misma jornada. Vamos a meternos en tierra derecha porque tenemos que seguir avanzando. Y vamos a ir con una sorpresa, porque la fecha pasada no pudimos hablar de Huachipato porque le faltaba jugar su partido con Lodec, que lo ganó 5-1, ganó muy bien, y la Universidad de Concepción jugó un muy bajo partido en general. Después, por supuesto, el 2-1 cambió muchísimo el paradigma del partido. Huachipato le ganó 2-0 ahora a O'Higgins. Segunda victoria consecutiva del equipo de García, que de pasar de estar en mitad de tabla pasó a estar quinto. Sí, está quinto. Después de perder prácticamente 6-7 partidos seguidos entre la Copa de la Liga y el campeonato, hoy está quinto en el torneo. Se suma a la pelea después de haberle ganado 2-0 a O'Higgins, que mostró una cara totalmente distinta de lo que había sido en el campeonato, también hay que decirlo. Pasó de jugar de martes a viernes y ese cansancio se notó en cancha. O'Higgins se notó que no estaba en condiciones en su 100% como para jugar el partido. No fue un buen partido, sacando a Pancho González de Ravelo. No fue un buen partido de Leiva, no fue un partido de Yáñez. No aprovechó la chance tampoco Díaz, Garrido y Rojas tampoco. Entonces, Bovalio tiene que tener claro que no tiene un equipo alternativo. Le pasó en la Liga y le pasó en la Copa Libertadores, donde trató de alternar. Le pasó con Limache y perdió.
Y Huachipato con un buen bloque defensivo, con un gran rendimiento de su arquero Cristian Bravo. Gran partido de Cristian Bravo. Fantástico, sensacional lo del arquero. Estuvo brillante para ser uno de sus primeros partidos en el torneo de primera división, no sé, haber jugado Copa de la Liga. Es un rendimiento sensacional de Bravo, que hay que tenerlo en consideración. Todo jugador que sea juvenil, que tenga edad corta y que esté teniendo estos rendimientos, hay que tenerlo en cuenta y hay que darle la confianza. Hay que darle la confianza y bueno, va a tener que seguir jugando porque no tiene a Mella y Odriozola está en recuperación todavía. Se metió quinto, 15 puntos en un partido donde fue raro porque ninguno de los dos tuvo el control total del partido en ningún momento. Un partido donde la pelota pasó mucho rato en el aire, donde en general O'Higgins tuvo posición, pero tampoco es un equipo que haya logrado hacerle ciertamente daño a un Huachipato que se notó débil, se notó al debe. En la parte de creación, bueno, de hecho el 1-0 es al minuto 1, gol de Cris Martínez y después en el 85 diseño por un error de Carabalí. Entonces, futbolísticamente no fue un gran partido tampoco de Huachipato en lo ofensivo, se aprovechó las oportunidades, por supuesto, en los dos goles ciertamente responsabilidad de Carabalí que lo habíamos elogiado en el partido con Millonarios, pero ahora bajó mucho su rendimiento. Y O'Higgins es esto, es un equipo que tiene 11 jugadores, pero que después cuando tocan los partidos con alternativas, esto también le va a pasar a Coquimbo Unido, le va a pasar a la Católica, le va a pasar a Palestino, le va a pasar al Audax, que son equipos, los que no tienen fondo se van a encontrar con este tipo de resultados y se van a encontrar con este tipo de realidades. Y tienen que asumirlas, porque no es un contexto fácil el de tener que ir a Copa Internacional y no tener base como para sacar mayores resultados en el torneo. Entonces, O'Higgins pierde pisada con esta derrota y queda octavo, quedó en el limbo, también a la espera de lo que haga Coquimbo, porque Coquimbo tiene 12 y tienen que jugar con Colo Colo. En mayo se va a jugar ese partido. Todavía falta. Pero quedó ahí todavía. No está cómodo en la tabla. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Vamos a pasar directamente con el siguiente partido. Este partido no estuvo muy bueno, que digamos. Futurísticamente le faltó. Vamos a decirlo, le faltó. Sí, le faltó. Vamos a ir a la portada donde La Serena venció a O'Higgins por 1-0 con una anotación fantástica de Jason Vargas, un tiro libre hermoso, muy parecido al gol de Céspedes a la Universidad de Chile, pero un partido más parejo, donde sacando el gol no hubo mayores ocasiones de peligro, le faltó también un poquito más de profundidad en ese tramo final a La Serena. También hay que decirlo, ni Marín ni Rubio estuvieron finos en una otra oportunidad más para ambos, entonces eso hay que considerarlo. Grandes rendimientos defensivamente de Zanini y Delgado, que se entendieron perfecto. Gutiérrez tuvo también un gran partido de Bruno Gutiérrez. McAllister en la mitad de la cancha muy ordenado. Pero sí hay que considerar algo, que Everton, en el momento que pudo golpear, que tuvo chance como para haber empatado el partido, es un equipo que no tiene eje de ataque. Ni Londoño, ni Montiel están a la altura del equipo. Moya, Soto y Medina tratan de remar contra la corriente, contra un equipo que no está a la altura. Berríos de lateral derecho pierde su jugador en la mitad de la cancha fundamental. Con Soto adelantado está bien, pero Berríos de lateral, teniendo alternativas. Entonces, cuestionable lo de Riboneto, que ha ido de más a menos. Empató con Católica y de ahí no tuvo mayor vuelta más allá de la victoria con Palestino en un partido donde ambos equipos fueron con un equipo ciertamente alternativo. Creo que La Serena mejoró y recuperó también esta esencia un poco más de fútbol, más de juego, sin Escalante, lesionado, con la vuelta de Ángelo Enríquez en el banco de los suplentes, que sumó un par de minutos, no mucho, le dio descanso al Arcón, que era también algo necesario porque venía jugando todo, y Zanini y Delgado respondieron de manera fantástica. Y lo otro, que tiene un buen arquero como el Ancilota. Hoy La Serena tiene 11 jugadores y ahora va a sumar un par más con el caso de Ángelo Enríquez y con el caso de Oros en ofensiva. Tiene a Sebastián Díaz también para sumar alternativa y el defensor que sobre entre Alarcón, Delgado y Zanini. Y tienes un poco más de fondo para salir, más allá de que es un equipo que no tiene una individualidad que marque muchísimo la diferencia o que sea este jugador único, excluyente. Tiene Escalante y Vargas y son dos jugadores fundamentales y que marcan diferencia, pero creo que La Serena puede sacarse los problemas cuando no está Escalante. Es más probable que se saque los problemas que cuando no está Jason Vargas. Eso sí hay que considerarlo. Quedó en la mitad de la tabla La Serena, tenía 9, estaba en puestos de descenso arrancando el partido. Quedó décimo junto a Coquimbo Unido, 9º y 10º respectivamente.
Y me parece que en general el partido se torna ciertamente complejo de analizar porque fue un partido muy parejo, mucho pase, mucho tiro de esquina también, muchas faltas, hay que considerarlo, muchísimo tiro libre. Un partido muy físico, donde de hecho se repartieron los duelos y en defensa mayormente Everton estuvo claro, pero en la pelota detenida Vargas es un jugador peligrosísimo, tiene una pegada fantástica y le hizo mucho daño al equipo de Ribonetto, que queda complicado en la tabla, más allá de que le sumaron los 3 puntos de La Calera, quedó 11º con 11 puntos, esperando lo que pase entre La Calera y Concepción, podría quedar a 5 del descenso, hoy se ubica a 7 de ese puesto, perdón, a 4 del descenso. Todavía está todo muy parejo, mayoritariamente en nuestra liga. Seguimos avanzando, luego de este resultado de Deportes de La Serena. Nos vamos a meter en lo que fue el último partido de la fecha y de lo que se nos viene también. Porque si bien nos vienen partidos de alto impacto en nuestro fútbol. Bueno, vamos a hablar de la victoria de la Universidad de Concepción 1-0 en un partido donde creo que Cobresal desperdició muchísimas ocasiones. Después con la vuelta de César Yanis también se nota esa diferencia. Volvió Waterman en la escuadra de la U de Conce, ambos panameños, y se notó esa diferencia. Sí creo que la Universidad de Concepción, con un partido parejo, partido trabado, donde sobre todo fue muy físico. Estamos hablando de casi 20 faltas, casi 1000 pases. Entonces son equipos que les gusta construir, les gusta jugar, pero que también les gusta cortar. Son equipos que tienen esa capacidad en la mitad de la cancha. Con un jugador que a mí me encanta como es Facundo Mater en la U de Conce, un jugador que mete, que va al frente. Leonel González también, gran rendimiento. Y eso se nota en este 4-4-1-1, 4-4-2, si se quiere, a lo de Conce. Y un Cobresal que, con esta idea de jugar con Brepin en ofensiva, sigue quedando al debe. Carvalho, yo siento que Carvalho tiene una calidad fantástica, pero que no la aprovecha en su máximo esplendor. El gol de Fuentealba es un golazo, hay que decirlo, golazo de Fuentealba. Para una U de Conce que venía de perder 5-1 ante Huachipato, que había tenido un partido pésimo, y se notaba también la falta de 9. Cuando tú tienes un referente en área, se notan esas diferencias. Se nota esa capacidad como para sobreponerse ante los problemas. Y Waterman, aparte de ser un jugador muy físico, te entrega esa referencia en el área. Quedó sexto con este triunfo la U de Conce, quedó 14º Cobresal, que es un equipo que preocupa. De hecho, la estética marca que Huerta llegó a su peor racha con Cobresal desde su llegada, 10 partidos sin ganar. Estamos hablando de un momento complicadísimo. Y Huerta lo dijo en su minuto, es un equipo corto, no tiene mayores alternativas. De hecho, ha tenido que buscar variantes en el banco de suplentes, buscar alternativas en esta idea de buscar otros nombres, pero le ha costado un mundo al equipo de Huerta, que volvió a perder y que quedó muy incómodo. Y es un equipo que no juega mal tampoco, es un equipo que tiene sus deficiencias, pero es un equipo que creo que hay que considerarlo bien. O sea, Cobresal era un equipo que hasta hace ¿cuánto? O sea, un par de años estaba peleando el campeonato y hoy le cuesta un mundo sacar resultados positivos, a la luz también de que se ha encontrado con rivales que le han sabido enfrentar. Y Cobresal, con esta intención de jugar solamente para Pino, se nota limitado. Yo creo que hay que darle más oportunidades a Brea, hay que darle más responsabilidades a Carvalho y también involucrarse. Hoy Cobresal está prácticamente en puestos de descenso, pero no veo un equipo preocupado por ello, y eso me preocupa. Me preocupa que Cobresal hoy no esté mostrando este temple minero que siempre le hemos visto, un equipo combativo, un equipo batallador. Hoy día lo veo un equipo más técnico, más forzado a jugar al toque, y eso a Huerta yo creo que no le favorece. Va a tener que tratar de sacar mayores rendimientos de local, entendiendo que también se programaron las próximas fechas del torneo. Y bueno, lo que se le viene a Cobresal también no es fácil. Con O'Higgins de local, con Everton de visita, hay Copa de la Liga entre medio, y luego tiene que recibir a la U, visitar al Audax. Ahí tiene mucho que trabajar. Después recibe Ñublense, por último visita a Colo Colo. Son partidos bravos, partidos jodidos, complicados, que tiene que trabajar. Gustavo Huerta, si quiere sacar resultados, y sobre todo si quiere darle otro respiro a este equipo, porque hace mucho, ya 4 de los últimos 5 perdió 4 y empató 1. El empate fue ante la escuadra de Ñublense. Eso fue por Copa de la Liga, así que hay que tenerlo en consideración, pero jugaron con los equipos titulares. Pero me preocupa este Cobresal, porque yo sé que puede dar más Cobresal, y me preocupa que esté así el equipo de Huerta. Aparte que Huerta es una gran persona, gran persona.
Bueno, la UDEC se posiciona mejor, quedó más cómodo en la tabla, sexto, jugando un partido trabado, un partido peleado y mejoró mucho en comparación a lo que había sido con Huachipato. A ver, el margen de mejora era bastante, entre un 5-1 y la victoria, el margen de mejora es alto. Nos empezamos a acercar al cierre, recuerden por supuesto todos los lunes 10 de la mañana, estamos en vivo en YouTube con el Café del Lunes y en Spotify también por supuesto queda a esa hora publicado. Nos vamos a meter con la selección juvenil. Con la Roja Sub-17 que está jugando su sudamericano en Paraguay. Donde ya terminó la fase grupal. Se jugó toda la fase grupal entre este tiempo que en este caso tuvimos. No tuvimos podcast. Pero para eso estamos. Para contarle a la gente. Bueno. La Roja de Leporati quedó cuarta en su grupo. Que compartió con Uruguay. Compartió con Colombia, Ecuador. Y la selección local, la selección paraguaya que no va a ir a la Copa del Mundo de Qatar. Recordar que ahora los mundiales se juegan cada año. Juegan una vez al año. Y por supuesto también esto te entrega más posibilidades, ¿no? Entrega más chances como para llegar a la Copa del Mundo. Solamente ganó un partido que fue casualmente ante Paraguay. Y ese partido es el que le dio el respiro, que le dio la tranquilidad al equipo de Leporati. Pero tengo varias cosas para decir. Primero, que cambió mucho la Roja Sub-17 entre la que vimos hace un tiempo atrás. Cambió muchísimo y eso preocupa. Porque pasamos de ver un equipo ofensivo que presionaba, que va al frente, combativo, que tenía jugadores de muchísima técnica y que marcaba mucha diferencia en ese sudamericano, a un equipo más técnico, pero sí igual muy impreciso. Muy impreciso y eso me dejó tremendamente preocupado. Primero también porque hay que considerar, durante el campeonato se le lesionó su figura, Barrera. Contra Colombia debió haber sido un empate y en realidad tomó malas decisiones el arquero Villegas, que no jugó ante Ecuador en el último partido por suspensión y terminó atajando del Río, derrota 3-1. Chile comenzó con el empate 1-1 ante Uruguay, con la expulsión de los charrúas que fue temprana, hay que decir, el minuto 34 de Blenguio. Anotó Silva en el arranque del partido y de ahí Chile fue dominador durante todo el juego. Y ya en el final fue López quien puso el empate. Lucas López, el defensor. Ya después con Colombia, en un partido malo, en general muy bajo. Y también que Colombia supo manejar físicamente. Lo perdió por 1-0 con el penal sonso de Villegas. Pero una falta inútil. Ay, Villegas. Y eso es un arquero atajador, pero de otro mundo. Ataja como nadie. Y es un pedazo de arquero, pero eso... hay que sacarle eso de la cabeza a Villegas. Bueno, después de eso le dieron la confianza igualmente y jugó ante Paraguay y volvió a ser figura en la victoria 1-0. De hecho fue la figura del partido para la televisión y también para las aplicaciones. Para los estadísticos también. Con la anotación de Amaro Pérez, con golpe de cabeza. Un partido donde Chile debió haberlo ganado quizás por más, tuvo más chances, pero Paraguay también lo arrinconó en el cierre y no supo manejar cuando tuvo uno más. Y ante Ecuador en una cancha que estaba horrible. Y esto hay que decirlo, las condiciones no están para que se juegue en esa cancha. Es un sudamericano, sub-17, está bien todo lo que tú quieras. Pero con los terrenos en condiciones, si no para eso no jugamos. De verdad, si no para eso no jugamos. Porque no tiene sentido jugar en ese tipo de canchas. No le sale bien ni a un equipo ni al otro. Bueno, eso Ecuador lo aprovechó, ganó 3-1. Jugó un muy buen primer tiempo. Chile prácticamente borrado de la cancha. Ya después en la segunda parte se vio otro equipo. Se vio más aleonado, pero igualmente cayó el 3-0 de Fragoso. Y bueno, Vera después maquilló el resultado con el 1-3 final. Bueno, en el grupo quedó cuarto. Paraguay no ganó ningún partido. De hecho, el último lo perdió 2-0 ante Colombia con las anotaciones de Caicedo y de Mosquera. Pero Chile quedó al debe. Ahora, claro, ¿qué viene para la Roja? Le toca jugar su partido en la fase final. Va a ser ante la escuadra de Bolivia, que quedó tercera en su grupo. En el otro grupo pasaron Brasil y Argentina al Mundial. Los dos primeros van a la Copa del Mundo. Ecuador, Colombia en el grupo de Chile. Brasil y Argentina en el grupo B. Quedó eliminado Perú y Paraguay. Acá clasifican, si no me equivoco, clasifican 6 o 7. Bueno, en este contexto lo que sucede es, juega el tercero con el cuarto de cada grupo. Los que ganan van al Mundial. Y si no me falla la memoria, de hecho me voy a meter a la historia del sudamericano, porque se jugó también el año pasado. Chile había pasado primero de grupo con 9 y por eso fue al Mundial de manera directa. Después perdió en la fase del knockout
ante la escuadra de Brasil por 1-0. Y después, a la postre, el cuadro brasileño fue campeón en Colombia. Lo que les contaba con esta... con este detalle que significa jugar este tipo de partidos, donde bueno, Bolivia fue a la Copa del Mundo, fue también ese detalle es importante a considerar. Eso fue si no me equivoco el 2023. Sí, perdonen, pero estoy buscando ese detalle. Estoy buscando ese detalle, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Hoy Chile todavía tiene posibilidades. De pasar a la ronda final. Claro, en el 2025 cambia el formato. Chile gana su grupo ante Argentina, Paraguay, Colombia. Y en el mismo caso ante el resto. Pero claro, el partido es, en este caso, por el quinto puesto. Por el quinto y el octavo puesto, donde estaban por jugar Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay. Bueno, ahora Chile tiene que jugar con Bolivia. Si Chile gana, va al Mundial de Qatar. Otra vez en Qatar se va a jugar porque Qatar tiene la licitación para años más adelante. Bueno, hablado de esto, vamos a... así como no lo hacía hace mucho tiempo. Pasó harto tiempo, muchachos. Sí. Pasó bastante tiempo desde la última vez que vimos la tabla de posiciones de nuestra querida liga de primera, donde han cambiado bastante las cosas, hay que decirlo. Han cambiado bastante las cosas. Vamos a revisar la tabla de posiciones, que tiene actualización. Sí, tiene una actualización la tabla. Entonces vamos a analizarla y vamos a ver cómo quedaron en este caso los equipos, porque varió, sí señor, varió un poco la tabla y tenemos cambios en nuestra composición. Por supuesto, las gracias a Emol, que tiene la tabla actualizada, y de hecho la vamos a ver gracias a ellos. Está el productor preparando la gráfica para que no se pierda ningún detalle. Bueno, les cuento, la Unión La Calera quedó último con 4 puntos. Ahora la vamos a pasar a revisar. Ahí está, con 4 puntos. Quedó muy complicado, muy complicado el elenco, el cuadro calerano, porque no logró tampoco esta apelación donde según algunos iba a ganar. Bueno, no pasó. Está con 4 puntos, que igual que Deportes Concepción, recuerden que van a jugar hoy en La Calera. Es un partido bravísimo, es un partido muy bravo. Y el que gane va a seguir con vida en este inicio de campeonato. Vamos a llegar al primer tercio en la siguiente fecha, a falta por supuesto que juegue Colo-Colo y Coquimbo Unido en mayo. Después aparecen, vamos a ir de abajo para arriba esta vez, Cobresal, Audax con 10, que todavía están ahí complicados. Audax, que aparte va a jugar Copa Sudamericana, entonces la tiene más difícil todavía. Equipos que casualmente se encontraron en fase previa. Palestino, también en Sudamericana, 11, respira después del triunfo. Y la Nora Muñoz también respira porque estaba peligrando su cargo como de director técnico. Everton con 11 con la derrota. La Serena subió a 12 y también está mucho más cómodo ahí. Mejoró en comparación a lo que había hecho ante la Universidad de Chile en el segundo tiempo, sobre todo. Mejoró el equipo de Gutiérrez. Coquimbo Unido con 12 a falta de jugar su partido. Gran partido en Libertadores. Mismo caso de O'Higgins, que tiene 13. Claro, la derrota lo bajó. Estaba en puestos de copas y ahora está lejos de ello. La U con 13 después de la derrota también. Pero la diferencia igual también lo ayuda. Lo de Conce con 14, gran triunfo que lo deja cómodo con esa suma. Huachipato con 15, un equipo que no jugaba bien, que aparte no tenía buenos resultados, pero bueno, logró maquillar un poco y consiguió esos resultados. Ñublense, cuarto, 16 unidades. Bien por Ñublense, que mejoró en respecto a su presentación en la fecha anterior, y creo que va por buen camino el equipo de Rivera, que está haciendo bien las cosas, muy bien las cosas del equipo de Rivera. La Católica con 17, gran triunfo ante el Audax, en un partido muy entretenido, con cierta polémica, pero ahora viene la Libertadores y vamos a ver contra un equipo
No quiero decir de verdad porque me parece que cada equipo del fútbol chileno es un equipo de verdad, es un equipo a ganar, pero con un equipo bravo, con un equipo jodido. Limache 17, derrota dolorosa que lo pudo haber dejado puntero hasta mayo, pero va a tener que esperar a lo que haga también Colo-Colo en ese partido. Bueno, no hasta mayo, hasta la fecha que viene en realidad, porque Colo-Colo no va a jugar esta semana. Y Colo-Colo primero, 18 unidades, cómodo, solo, nadie lo va a incomodar por ahora. Y va a estar en la parte alta de la tabla de posiciones. Bueno, hemos repasado todo lo que se nos ha presentado durante la semana en el fútbol chileno, en el fútbol nacional y en el fútbol internacional. A todo esto, empataron el Betis con Osasuna. Anotó Lucas Cepeda para el Elche, una gran noticia contra el Valencia para salir del descenso. Y el Sevilla también, que ganó un triunfazo al Atlético de Madrid en el debut de Luis García Plaza, que hay que decirlo, le quitó titularidad y le quitó también responsabilidad a Alexis Sánchez y a Gabriel Suazo. Los dos chilenos salieron perdiendo en esa pasada. Eso con el fútbol español, que probablemente es lo que hoy tenemos más cercano de los equipos, los jugadores chilenos. Darío Osorio aparte también jugó bien en Midtjylland, está en la parte alta. En el fútbol argentino también con Vicente Pizarro, todavía falta la vuelta de Palacios. Se sigue moviendo todo ahí en el fútbol internacional. Bueno, todo esto y más los encuentran en el Café del Lunes. Recordar, todos los lunes 10 de la mañana estamos en vivo y en directo en YouTube, en modo estreno. Ahí el chat también puede colaborar, puede hablar con nosotros, y eso también se favorece mucho. Vamos a tratar de, para esta semana también, dar más contenido en general. Y les quiero contar que desde esta semana, particularmente esta semana, vamos a comenzar junto a Vicente Gallardo todos los jueves la noche del fútbol. Sí, señor. La noche del fútbol todos los jueves desde el horario que está falto de confirmar. Es un detalle, pero me parece que también es importante comentarlo. Todos los jueves a las 9 de la noche aproximadamente, la noche del fútbol. Ahí vamos a estar hablando de nuestro querido deporte. Vamos a poder analizar también más en profundidad y este análisis, este debate que me parece muy muy bueno. Y también, de hecho, hablé de Manuel Tesanos hace un ratito atrás. Me gusta mucho su parte de balón dividido. Está muy muy bueno ese programa. Así que esto también, para fortalecer el debate futbolístico, es fundamental esto. Y nosotros somos responsables también de entregarles a ustedes este contenido. De antemano les agradezco a todos por habernos elegido, por habernos preferido en este quinto capítulo del Café del Lunes. Soy Manuel Rojas Muñoz. Y como siempre, nos volveremos a ver hasta que el fútbol y la vida nos vuelvan a encontrar. Abrazo grande para todos. Buen inicio de semana para todos.